la cual es una ley de suma importancia en estado de suma emergencia que el presidente de la República o el Congreso activará. En ese día la representaremos por medio de un foro donde los del grupo de expertos de cargo darán un punto de exposición y agradecemos a ellos, ¿verdad?, porque vinieron a este vital foro donde enseñaremos también a los demás miembros estudiantes del derecho. Como parte también de este foro daré los siguientes lineamientos. Ninguna persona se puede esquivar el tiempo máximo de 5 minutos, los cuales no puede pasarse de ahí dentro de su exposición. No puede tardar menos de 25 segundos, los cuales es un lineamiento muy importante, ¿verdad?, para que sea una exposición muy concreta y no van a quedar pensamientos incongruentes. Entonces, como bien tendremos la exposición de nuestro grupo de expertos, se los presentaré. Con ustedes la licenciada Mirsi Méndez Cruz, la licenciada Blanca Argueta, la licenciada Sofía Director y el licenciado Apolinario Ordóñez. Ella nos visita desde la Corte de Constitucionalidad, ella nos visita desde el Colegio de Abogados, la licenciada Sofía nos visita de una organización de abogados de acá de Nuevo y el licenciado Apolinario Ordóñez nos visita desde el hermoso departamento de Saltenango. Su servidor, Jorge Mérida, para integrar la exposición de ser el moderador. Continuamos con la Ley del Orden Público que fue creada en la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, que su obligación de las autoridades es mantener la seguridad del orden público y la estabilidad de nuestras instituciones del Estado, lo cual requiere de determinadas circunstancias la restricción de garantías y de la Constitución que establece que en el caso de restricción garantizadas constitucionalmente debe asegurarse a los habitantes de la nación que las aplicaciones de las medidas legales correspondientes se hará en lo estrictamente necesario. Para los derechos los derechos constitucionales únicamente pueden limitarse en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de las actividades en contra de la seguridad del Estado o en caso de la calamidad que establece en el artículo 1. Dependiendo la gravedad del asunto, se puede detectar 5 estados, siendo uno el primero de prevención, calamidad pública, estado de sitio y de guerra, los cuales también tienen las repercusiones, ¿verdad?, otras características más adelante que indica la ley. Para que pueda detectarse cualquiera de estos estados anteriores identificados por el presidente de la República, reunidos todos en Consejo de Ministros y en algunos casos pidiendo permiso también al organismo legislativo, tomará la dirección dependiendo de la gravedad. Una vez establecido esto, el derecho de los estilos de los cuales deberá especificar los motivos por los cuales se decreta uno de los diferentes estados, los derechos que se cortarán, ¿verdad?, y el territorio que se afecte, teniendo cuánto tiempo durará. Por lo consiguiente, tendremos a continuación la participación de que nos explicará lo que es la ley del orden público en uno de los estados, que es el estado de prevención. Continuamos con el primero, el estado de prevención, que lo estará dando a cargo la licenciada Mirsi Méndez Cruz. Gracias, licenciado. El estado de prevención es el de menor relevancia, ya que no es necesario que sea aprobado por el Congreso y su duración no podrá exceder de 15 días. En este estado, el organismo ejecutivo a cargo del presidente podrá tomar las debidas decisiones correspondientes, como por ejemplo militarizar los servicios públicos, intervenir los prestados por empresas privadas, la circulación o estacionamiento de vehículos en ciertas zonas, horarios o lugares, disolver grupos o manifestaciones
publicaciones, exigir que no se publique en cualquier medio ciertas publicaciones, entre otras. Un ejemplo del estado de prevención es el que se dio en San Juan Zacatepeques por la violencia estatal. Gracias, licenciada, por su participación, ¿verdad? Ya que nos informa, ¿verdad?, de este tipo de estado, ¿verdad?, el estado de prevención, y decía claramente ella que es el menor de ella y este se toma claro en el Consejo de Ministros. Gracias, licenciada. Continuamos con la licenciada Bianca Argueta, que tendrá en este día la participación de exponernos qué es el estado de alarma. Muy bien, el estado de alarma se aplica en caso de invasión del territorio nacional. Debe ser decretada por el presidente de la República y también el Consejo de Ministros. Para poder restringir alguna de todas estas garantías, se puede obligar a cualquier persona a presentarse el día y la hora en que sean indicadas. También pueden suspender licencias de portación de arma de fuego, como también un ejemplo del estado de alarma podría ser de que en el departamento de Petén se declaró este estado como consecuencia de algunos actos de violencia que surgieron por parte del narcotráfico. Licenciada Argueta, continuamos nuevamente con el estado de calamidad pública, la cual tendrá exposición la licenciada Mirci Méndez Cruz. El estado de calamidad se establece para evitar daños que afecten al país. Entre los derechos en los cuales se puede restringir son limitar el derecho de libre locomoción, exigir de los particulares el auxilio o cooperación, impedir concentraciones de personas y prohibir espectáculos públicos, ordenar la evacuación de los habitantes. El estado de calamidad pública es el decreto gubernativo número 3-2011, prórroga del estado de calamidad pública. También el decreto número 2-2011, ratificación del estado de calamidad pública. Gracias, licenciada. Continuamos con el estado de sitio, el cual tendré yo la oportunidad de dar a conocer este tema. ¿Qué es el estado de sitio?, se preguntan ustedes. Es una forma que actúa el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir Consejo de Ministros? Cuando esté un ministro o dos ministros y firmen el acuerdo gubernativo que llevarán a cabo, entonces ya está en Consejo de Ministros. Continuamos. ¿Qué es el estado de sitio? El estado de sitio es aquel donde hay actos de vandalismo, de terrorismo, entre otras circunstancias. Se le llama terrorismo aquellas situaciones de las cuales alteran el orden público, como violencia, también la usurpación, violencia en distintas áreas, ¿verdad?, robo de material del Estado, ¿verdad? Se le llama también alteraciones al Estado. ¿Por qué? Porque los 6 elementos del Estado indican el elemento humano, soporte físico, orden jurídico, poder, soberanía y el bien público. El bien público en estas circunstancias se ve afectado. Entonces el Estado se ve en la obligación de actuar y decir, bueno, señores, esto se tiene que acabar y arreglar el problema, ¿verdad? En ese tipo de circunstancias el presidente de la República de Guatemala tendrá la potestad de actuar como el jefe máximo del ejército de Guatemala por medio del Estado. Además, también indicamos que este puede tener también la potestad de cerrar la ciudad. En este caso se prohíbe el derecho a la libre locomoción, porque se cita a la ciudad, por eso es el estado de sitio. El estado de sitio, entonces, se cita a la ciudad, hay policía y ejército también vigilando en toda la ciudad, y se da más que todo en un tiempo determinado, ¿verdad? Se ve la obligación también los ciudadanos en brindar el apoyo al ejército de Guatemala y a lo que diga. Un claro ejemplo de esto fue cuando el presidente Otto Pérez Molina decretó el estado de sitio en Santa Cruz Barías, y fue donde se cerraron la ciudad. Continuamos también, ¿verdad?,
en la otra participación de lo que es el estado de guerra. ¿Qué es el estado de guerra? Es cuando por medio del organismo ejecutivo se le pide al Congreso de la República, en conformidad del inciso 6 del artículo 170 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los intereses, tomando una declaración de guerra, los cuales podrá ser por intereses nacionales o situación internacional, sin perjuicio de las disposiciones extraordinarias. Debe tomarse también en el estado de guerra la observancia de normas y el uso internacional. Esta ley aplicable como supletoria de cualquiera de sus estados para resguardar el orden interno y la seguridad del Estado, ¿verdad? Y una de las circunstancias es de proteger la soberanía del país, su población, y alterar el orden, y que se preserve el orden público. Eso es todo. En este no hay un ejemplo porque nunca se ha dado un estado de guerra, ¿verdad? Guatemala declaró la guerra a Alemania, ¿verdad? Pero eso fue antes de que se creara la ley del orden público. Gracias. Continuamos también, ¿verdad?, con la participación del licenciado Apolinario, que tendrá bien explicarnos el capítulo 7 de esta ley, de las previsiones y resoluciones y disposiciones. Continuamos, licenciado. Seguimos con el capítulo 7 de las providencias, de las resoluciones y disposiciones. En el artículo 25, las providencias, soluciones o disposiciones que dictaren las autoridades civiles o militares encargadas de mantener el orden público tienen carácter ejecutivo. Esto tiene iniciativas, dictar a las autoridades, las delegaciones departamentales locales. Entonces, por ejemplo, previene un daño o peligro a lo que refiere el artículo, de la moralidad, la cortesía. En el artículo 26, contra los actos de resoluciones y disposiciones que se dictaren con base a esta ley. No cabe más recurso que en la responsabilidad, como establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un recurso de responsabilidad que es dictado por la Constitución. Y como el artículo 27 podemos usar como amparo, donde la cual nota si con motivo de la aplicación de esta ley se violaren garantías no comprendidas dentro de aquellas que conforme a la Constitución de la República puedan limitar su ejercicio. Entonces, esto se va a lo que es disposiciones de las providencias, resoluciones de esta ley. Muchísimas gracias. Licenciado, continuamos con la licenciada Argueta, que nos tendrá bien exponer los detenidos y las penas. Continuamos con ella. Muy bien, hablemos de los detenidos y sobre sus penas. Estas podrán ser detenidas sin poder, ahí sí que tener algún mandamiento judicial, y se detendrá a aquellas personas que actúen como autores o como cómplices para poder alterar el orden público. También podemos hablar acerca del pago o alguna fianza o que se podrá pagar a estas personas, que serían multas, y si no se hiciere efectiva esta multa, entonces se compensará conforme a la prisión y el tiempo que se les dictará. Gracias, licenciada. Continuamos también con las disposiciones generales y las formas de vigencia de esta ley, que las tendrá bien exponer la licenciada Sofía León. Gracias. Estas leyes mencionadas anteriormente no afectarán el funcionamiento de los miembros del Estado, es decir, a los miembros que tengan inmunidad, que gocen de inmunidad. También las personas que infrinjan los reglamentos con motivos y ocasión de los estados de emergencia pueden ser detenidas y puestas a disposición de un juez de turno para que reciban una sanción. Una modificación, prórroga y derogación de una ley deben publicarse de inmediato. Mientras dure cualquier estado de emergencia, los órganos deben publicar y evitar las publicaciones que generen confusión. Todas las personas están obligadas a prestar auxilio cuando les sea requerido por la ley.
y el Ejecutivo puede suspender por un tiempo sus funciones por algún estado de emergencia. De las reformas y vigencias de esta ley, el artículo 43 regula: la presente ley es reformable por el Congreso de la República a petición de 20 o más diputados o a iniciativa del Ejecutivo por acuerdo tomado en Consejo de Ministros. Toda modificación deberá ser aprobada por lo menos con el voto favorable de 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. El artículo 44 regula que quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, El artículo 45. La vigencia de esta ley se iniciará el día 5 de mayo de 1966. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento, dado en el Palacio Legislativo en Guatemala a los 30 días del mes de noviembre de 1965. ¿Verdad? La finalidad de este es dar una serie de conclusiones, ¿verdad?, de lo que el grupo de expertos acá nos dieron el día de hoy a entender. Como número 1 tenemos: por cada situación que tenga en peligro el Estado de Guatemala se dictarán decretos para resguardar el orden público y establecidos en dicha ley, los cuales pueden ser tomados por el presidente de la República en Consejo de Ministros o, en dados casos, consultarle y en cierta forma pedirle el permiso al Congreso de la República de Guatemala. Número 2, que cualquier persona que infringiere las normas de la ley del orden público será llevado ante un juez de turno para que le aplique una sanción. Como número 3, la iniciativa de seguridad toma como medidas que puedan tomar los hechos de las personas de la sociedad guatemalteca para su resguardo. Y como número 4 también hacemos la llamada a nuestros estudiantes del derecho, ¿verdad?, de que la ley, a pesar de ya de sus 50 años de creación, ya necesita una serie de cambios, por lo que así como la violencia va evolucionando, el derecho debe ir evolucionando. Eso fue todo, muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigan siendo los buenos abogados como son hasta ahora. Nos vemos.